La convocatoria de hoy es para celebrar el Día del Ambiente, el Día Mundial del Ambiente, y la continuación del Día del Árbol con el cierre del mes de mayo, que fue el mes de las flores. Hoy tenemos unos invitados súper activos, súper especiales, y entonces vamos a escucharlos atentamente porque nos van a dar unos alertas bien oportunos, plantados. ¡Bravo! Sí, muy buenos días a todos. Estamos muy agradecidos por estar una mañana de hoy, domingo 5 de junio del año 2022, en los bellos jardines de Tocotepuy, que forman parte del bosque nublado ubicado en Caracas. Hoy estamos celebrando los 50 años de la Cumbre Mundial de Estocolmo, que se realizó en 1972. Cumple hoy exactamente 50 años. A nivel mundial se están realizando más de 5.000 eventos conmemorativos al Día Mundial del Ambiente. Plantados Caracas, la organización la cual está presentando esta charla de hoy, está presente entre esos eventos. O los hashtags que estamos utilizando hoy son hashtag Estocolmo 50, One Earth Only, solo una tierra, y la charla de hoy se titula El arbolado urbano de Caracas, preocupación, acción y visión, y está a cargo del arquitecto paisajista Gabriel Nas, que tiene la firma Plant ARQ, y cito unas palabras que dijo mi muy recordado Simón Alberto Consalvi en un prólogo de un libro sobre el Parque del Este editado en el 2000, diciendo que los arquitectos paisajistas son mensajeros de Dios. Adelante, Gabriel. No. Bueno, bienvenidos todos. Es un día bellísimo en este lugar espectacular, Tocotepuy. Muchas gracias a Tocotepuy por la invitación. Bueno, primero que nada, estamos hoy celebrando el Día Mundial del Ambiente, y en un momento muy particular en la que nos hacemos preguntas sobre cómo nos relacionamos realmente con el ambiente. Como dice mi amigo Alberto Blanco, que trabaja aquí en Tocotepuy, es un guía y un explorador de naturaleza maravilloso, somos biodiversidad. Tú abres la nevera y lo que hay allí es biodiversidad. La biodiversidad no es algo que está fuera de nosotros, sino que formamos parte de esa biodiversidad. Entonces, es muy importante que en esta época podamos reencontrarnos con la naturaleza de un modo de no ver la naturaleza como algo que está allí afuera, sino que somos parte de la naturaleza y toda nuestra relación con ella nos afecta y afectará nuestra vida para siempre. Un momento que somos una generación muy importante en este momento porque podemos generar cambios increíbles que van a afectar y van a beneficiar a las generaciones del futuro. Así que de verdad muy agradecidos por parte de Plantados de que hayan venido, y bueno, somos parte de todas estas personas que están realmente conectadas con generar un cambio en nuestra visión de la naturaleza. Hemos tenido siempre una relación antropocéntrica con la naturaleza, que es como que la naturaleza gira en torno al humano y yo pues la modifico como la necesito. De hecho, cuando estamos en el colegio pues vemos como recursos renovables y los no renovables. Pues los no renovables hay que cuidarlos porque se acaban, el oro, el petróleo, todas esas cosas, pero los renovables, bueno, son renovables, ¿no? Y realmente ya en este momento nos damos cuenta que esos renovables no son tan renovables. Realmente es muy importante que los podamos preservar. Entonces, bueno, un poco, vamos a comenzar con esta frase: sembrar un árbol es sembrar la vida. Esta frase, estoy comenzando como desde el final al principio, pero ahorita les voy a comentar un poco quiénes somos Plantados. Mi nombre es Gabriel Nas, yo soy arquitecto paisajista y pertenezco a esta organización que se llama Plantados, que ya les voy a explicar en qué consiste. Esta frase, en el último evento que tuvimos para celebrar el Día del Árbol, que fue el 29 de mayo, se nos acercó un señor de una comunidad de Caracas.
Y nos dijo, ustedes son los que están organizando esto. Sí, pues yo tengo unos robles en la casa que he cuidado para sembrarlos. Y le dijimos, bueno señor, ¿qué va a hacer usted con esos árboles? Díganos más bien, díganme ustedes qué vamos a hacer con esos árboles. Y nos entregó su teléfono con sus datos. Y justamente anteayer lo llamo para establecer el vínculo con él y decirle que realmente estábamos interesados en esos árboles y en generar una relación con él. Y él me dijo, sembrar un árbol es sembrar la vida. Yo le dije, muchas gracias, claro que sí. Escuchó lo que le dije, sembrar un árbol es sembrar la vida. Y yo, sí, de verdad, gracias. Y fue para mí muy importante y revelador que ese señor me diera ese mensaje, porque realmente es a lo que apunta la actividad de plantados. La actividad de plantados apunta a que los árboles son vida y la naturaleza es vida y de nuestra vida depende de ellos también. ¿Cómo surge Plantados? Bueno, Plantados surge de la preocupación de lo que está pasando con el arbolado urbano en Caracas. Realmente surge dentro de los espacios de Ciudad Laboratorio. Ciudad Laboratorio es uno de las organizaciones que forman parte de la coalición, y Cheo Carvajal, que es el director de Ciudad Laboratorio, ya tenía la percepción y venía escuchando el clamor de muchísimas personas preocupadas por el arbolado urbano. Y resulta que en el mes de octubre del año pasado coincidimos varias personas en una primera reunión, y resulta que nos dimos cuenta que veníamos de diferentes organizaciones, oficinas privadas como la mía, ciudadanos preocupados, y empezamos, ahí ven periodistas, biólogos, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, administradores, todo tipo de personas, todos realmente con una sola preocupación: qué es lo que está pasando con el arbolado urbano y cómo gestionar una preocupación de este tipo. Porque una cosa es que tú estés preocupado y que te amarres a un árbol, y otra cosa es, ver de verdad cómo se hace efectiva una protesta, ¿no? Pero ya todos estamos un poco agobiados de la protesta, ¿no? Sabemos que, cónchale, ¿cómo es que se protesta ahora? Y eso fue un poco todas las preguntas que nos hicimos en Plantados. De hecho, ni siquiera nos llamábamos Plantados en ese momento, pero Plantados surge y nos hacemos llamar como coalición, porque es el encuentro de personas y organizaciones con un interés y un fin común, que es el defender al arbolado urbano. Entonces, después de esa serie de reuniones, empezamos a reunirnos una vez por semana, y se los cuento un poco así, porque y empezamos con esta idea de las raíces del árbol, porque una de las motivaciones de Plantados es generar una red de conexiones. Ustedes ahora forman parte, digamos, de esa conexión y de esa red que queremos generar en Plantados. Porque desde Plantados lo que queremos es llamar la atención sobre un problema que nos afecta a todos. Y la única forma de poder hacer verdaderamente ruido acerca de lo que está pasando con el arbolado urbano es que estemos todos conectados y conscientes, no solamente de la importancia del arbolado urbano como seres que emiten el oxígeno que respiramos, como seres responsables de toda la biodiversidad que tenemos en Caracas, como además seres responsables de nuestra propia cultura. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con la floración de los árboles o con la majestuosidad de un mijao o de un samán? Todos esos árboles pertenecen a nuestra cultura, nos representan, y más allá de eso representan nuestro país y representan toda la posibilidad de vivir de todos nosotros como humanos. Entonces, en Plantados, comenzamos a generar lo que llamamos líneas de acción, ¿no? Entonces,
primero era como, porque bueno, dentro de una organización, ponerse de acuerdo una persona con otra no es nada fácil. Pero no es nada fácil porque sea difícil, sino que es una labor poder hacer coincidir nuestras ideas en un sentido práctico y saber hacia dónde vamos. Y eso es una experiencia que me gustaría poder transmitir. O sea, para mí, haberme encontrado con 20 personas nuevas, con formaciones completamente diferentes, personas que ya habían tenido un activismo, personas que no habían tenido un activismo, y poder ir conformando una agrupación que mantenga un poco los valores fundamentales de cada uno es una experiencia realmente que ha sido espectacular. Y es completamente posible y me encanta que todos puedan tener esa apertura a este proceso. Porque muchas veces, ¿cómo defiendo esto que me duele tanto? Pues se defiende un poco así como se los voy a mostrar. O sea, es un tema de estructurar, es un tema de estar abierto, es un tema de estar abierto a la comunicación y al trabajo. Entonces, nos planteamos estas líneas de acción y la primera línea de acción es la contención ciudadana. ¿Por qué? Porque, bueno, como todos teníamos la percepción y la claridad de que están arrasando con el arbolado urbano. A cada rato, un árbol talado, un árbol mochado, un árbol dañado, y muchas veces hecho por las propias autoridades, muchas veces hecho por los propios ciudadanos. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Porque no es ese chip que tenemos de, bueno, tercerizar, la culpa es de la alcaldía, o la culpa es de X, del gobierno, ¿no? Es un problema muy complejo, en el que todos estamos realmente involucrados en esto. Entonces, la contención ciudadana, que era todas estas acciones que les voy a mostrar más adelante, fueron lo primero que nosotros nos planteamos. ¿Cómo hacemos ruido para ver qué pasa? Y lo de las raíces es todo. Gracias, ni me di cuenta. La idea de la acción era un poco era como lanzar como dice Cheo, como lanzar una red a ver qué pasa, ¿no? Después de definir varias acciones que les voy a explicar más adelante, que son las acciones de calle que nos planteamos, ¿no? Nos planteamos también, bueno, ¿qué pasa? Si yo voy y yo digo, bueno, están deforestando los árboles de Caracas y estamos todos aterrados de todo lo que está pasando, nos dimos cuenta que teníamos que tener un instrumento que nos permitiera no solamente demostrar que eso es así, sino cómo materializamos esa idea que todos tenemos y que de la que estamos clarísimos. Están acabando con los árboles de Caracas y de Venezuela. ¿Cómo contabilizamos eso? Entonces, nos planteamos un monitoreo y diagnóstico de todo el arbolado. Entonces, generamos un instrumento que es esa planilla, que esa planilla, no es que esa planilla así, esa planilla se las voy a mostrar, porque la planilla también es un proceso. Esta fue la primera planilla. Y es una planilla complejísima, incluso para nosotros mismos, porque incluía especies. Entonces, samán, esto es un mijao, esto es un caobo, ¿no? Entonces, en cada recorrido, pues, teníamos todos que saber un poco de árboles y empezaba a ser un poco más complejo, ¿no? Después empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que queremos registrar? Bueno, vamos a hacer un diagnóstico del arbolado urbano. Y ese diagnóstico es, bueno, ¿en qué estado está este árbol? ¿Está enfermo? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que tienen los árboles? Entonces, bueno, los árboles tienen tiña y tienen guatepajarito, en gran medida la mayoría de los árboles urbanos. Más interesante porque
Aquí, por ejemplo, estamos rodeados de un bosque nublado, natural, que todavía se preserva dentro de la ciudad. Los árboles, los bosques nublados se autogestionan de alguna forma, pero el arbolado urbano requiere gestión. Es muy importante que se le haga mantenimiento, que se genere criterio alrededor del arbolado urbano. Entonces empezamos a registrar, bueno, ventanas. Y mucha gente, bueno, ¿qué es una ventana? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una ventana? Bueno, una ventana es el espacio dentro de la ciudad donde se dispone para la siembra de un árbol. Muchos no sabíamos que era una ventana, pero empezamos a registrar ventanas en la ciudad. Y las ventanas tienen un ritmo. Cada 10 metros debería haber una ventana. Entonces empezamos a registrar el estado de la ventana. Nos empezamos a dar cuenta que donde hay talleres mecánicos, concesionarios de vehículos, están selladas con cemento. Se acabaron las ventanas. Y así, bueno, o libres o con otra función. Entonces empezamos a registrar cuántos árboles habían, en qué estado estaban, si estaban mal podados o bien podados. Nos empezamos a dar cuenta o a registrar que realmente en algún momento tal vez hubo como el entrenamiento por parte de las autoridades de saber cómo se hace un procedimiento de poda, cómo se hace un procedimiento de mantenimiento de un arbolado. Pero es costoso y requiere cierto equipo. Muchos árboles, de hecho, Verónica dio una charla espectacular cuando fuimos la primera vez a Chacao, al Consejo Municipal de Chacao, que ahora les voy a explicar, explicando un poco porque qué pasa cuando un árbol, por ejemplo, bueno, aquí hay un edificio y aquí una vialidad, entonces yo corté con la vialidad y el árbol quedó así, ¿no? Entonces, digamos, de ese mantenimiento mal hecho va a depender la vida de ese árbol y su propio equilibrio. O sea, el mantenimiento correcto del arbolado es fundamental para su supervivencia y para su mantenimiento y también para que siga no solamente embelleciendo la ciudad, que los árboles son mucho más que un ornamento o un paisaje, ¿no? Sino para que siga alojando toda esa biodiversidad que aloja, porque el árbol requiere de su equilibrio. En la medida que tú inmediatamente que cortas un árbol de un lado y del otro no, empieza a haber una reacción física dentro del árbol. El árbol se empieza a torcer, empieza a pasar cosas como lo que acaba de pasar en Quinta Crespo, que se cayó un árbol enorme encima de un poco de carro. Y ese árbol seguramente, hemos tenido planteado ir a ver qué pasó con ese árbol. Pero un árbol como un caobo, que es una madera súper fuerte, no se cae así solo, ¿no? De hecho, una de las cosas con las que nos hemos encontrado implantados es un poco como ciudadanos, amigos, familia, por ejemplo, que los árboles los considera peligrosos. No, los árboles son peligrosísimos, se puede caer. Esta madrugada se cayó una rama enorme al lado de mi casa de un jabillo. Yo vivo en la principal de Cebucán y realmente es peligroso, pero no es lo que, de repente el jabillo no es el árbol más adecuado para las aceras. Eso es otro tema que vamos a discutir más adelante. Pero digamos, los árboles en sí mismos no son peligrosos, requieren mantenimiento y tratamiento. Entonces, este inventario nos ha servido a nosotros para identificar árboles buenos, árboles que están desequilibrados y, bueno, tocones o árboles muertos. Y los hemos querido registrar porque el tocón es como, bueno, es un indicativo de desidia. Es como decía Cheo, una frase un poco fuerte, pero era como si tuviésemos la ciudad llena como de cadáveres, ¿no? Están ahí, no se puede sembrar un árbol nuevo y están ocupando una ventana que pudiese ser para un árbol nuevo. Entonces, eso es parte de la gestión que nosotros estamos tratando de registrar. Esos árboles que ya no están, cónchale, pudiesen estar, los necesitamos como ciudad. Hay que sacar esos tocones y esos árboles muertos y cortarlos y sembrar árboles nuevos. Después tenemos la reforestación de los espacios públicos de la ciudad.
como parte de cada una de las acciones que hemos hecho y como parte de este instrumento del monitoreo, vamos a salir a reforestar. Todos queremos reforestar, pero ¿dónde? ¿Dónde reforestamos? ¿Cuáles son los lugares para reforestar? Entonces, todo el mecanismo de observación y monitoreo es un poco para registrar exactamente dónde vamos a sembrar esos árboles. En cada una de las acciones que nosotros hemos llevado a cabo, hemos sembrado un árbol, como una manera simbólica de cerrar cada una de las actividades que hemos llevado a cabo y como una forma de decir, sí se puede. Y en cada una hemos conseguido un lugar en la que además toda la gente se suma, los niños, toda la gente que está allí se suma a la siembra y realmente terminan siendo eventos muy increíbles realmente, porque todos queremos sembrar la nueva ciudad y queremos sembrar el nuevo futuro, ¿no? Por otro lado, otra de nuestras líneas de acción es la acción pedagógica. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta es Mari Carmen y estamos haciendo un recorrido que lo hicimos con el grupo de Convite, que son un grupo que hace comedores y tiene comedores para la tercera edad. Hicimos un recorrido con ellos por Sucre y resulta que vimos que en los años 80, cuando se construyó la línea del metro, se sembraron unos árboles allí y se hizo con todas las condiciones. Tenían los alcorques, que son los huecos o ventanas donde van los árboles, tenían la protección metálica para que todo el movimiento urbano no dañe el árbol, y resulta que eso quedó así. Ahora el caobo es grandísimo y la protección está amarrada del árbol. Entonces, toda la acción pedagógica apunta no solamente a que todos sepamos un poco de árboles, no nos tenemos que saber los nombres de los árboles, pero saber que ese árbol maneja y es el hogar de una cantidad de biodiversidad que influyen en el clima o influyen en nuestra vida, es importantísimo. Eso es parte de lo que nosotros queremos transmitir desde las diferentes profesiones que tenemos todos, porque aquí realmente contamos con especialistas súper formados en el tema de los árboles, pero hay muchos que no somos tan especialistas, pero realmente tenemos tan claro el amor a la naturaleza y a los árboles que eso es un poco la parte de nuestra actividad pedagógica. Además, realmente en la actividad que hemos tratado de llevar a cabo nos encontramos con que hay como un tema como de no valorizar el árbol tal como debe hacerse. Por ejemplo, si el árbol ensucia, ese árbol me ensucia, vamos a cortarlo. Y en que ensucie el árbol con sus hojas es un argumento suficiente para tumbar un árbol. Hacer una llamada a la alcaldía para decir que el árbol está afectando sus raíces a las bases de la casa, pues la alcaldía viene y cumple con su trabajo y corta el árbol, sin un estudio previo, sin ninguna claridad de que eso sea realmente lo que está sucediendo. Digamos, el árbol, nos conseguimos en este momento con que el árbol es culpable de cosas que pasen en la casa del árbol, a juro, ¿no? Y eso nosotros queremos cambiarlo, tanto desde los ciudadanos, porque con mucho respeto, yo he llegado a sitios en los que ese árbol ensucia muchísimo, me gasto la plata de aquí con todo limpiando, ensuciando, bueno, cónchale, pero te da sombra, te da todo esto. ¿Cómo cambiamos de valorizar que las propiedades del propio árbol sean mucho mayores que lo que el árbol molesta? Que, bueno, las hojas sí, hay que limpiarlas, claro que sí. No, ninguno de nosotros está negado a eso. Y como en una entrevista que le hicieron a Cheo, que fue muy chévere, porque le preguntaron, ¿Plantados está en contra de la tala y poda de los árboles? No, sería irracional estar en contra de la poda y la tala, porque son parte del mantenimiento que hay que hacer de los árboles. Ahora, de la RACE, sí, y de la no justificación de la tala de los árboles, también estamos en contra. Entonces, digamos, esa acción pedagógica apunta hacia personas, hacia instituciones y hacia las comunidades también.
Y por supuesto que, bueno, hay todo un tema, digamos, de valorizar el árbol, de tasar el árbol. ¿Cuánto cuesta un árbol? Porque resulta, es desagradable para los que somos conservacionistas, realmente es muy desagradable tener que ponerle un número a un árbol. ¿Cuánto cuesta? Pero realmente, en la sociedad en la que vivimos, la cantidad de oxígeno y todos los beneficios que un árbol aporta, resulta que se pueden tasar. Entonces, tumbar un árbol porque me quita las hojas tiene un valor. Estás tumbando un árbol que vale $10.000. Entonces ya la aproximación es muy diferente. También, por ejemplo, la ley exige que si yo tumbo un árbol, pues yo debería plantar 8 más. Entonces, realmente, para nosotros es muy importante que, bueno, hay casos en los que inevitablemente sí, los árboles generan problemas, sobre todo los que son muy grandes. Entonces, ¿cómo? Bueno, habrá que tumbar uno que otro. Pero si el valor del árbol está claro tanto en los ciudadanos como en la institución que lo protege, pues ese árbol pues, se recompensa con otros 8 árboles que se siembran en otro lugar. Y eso es el mecanismo que nosotros queremos que siempre exista, que está en la ley, no lo estamos inventando nosotros. Cada vez que se tumba un árbol, la ley exige que se deben sembrar 8 árboles adicionales. Ahora vamos a ver aquí uno de los compañeros de Plantados, se llama Emiliano Terán, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, hablamos un poco en general de los árboles. Mi nombre es Emiliano Terán, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Les proponemos pensar al árbol como parte de nuestra propia comunidad de vida en la ciudad. El árbol no solo tiene una función así paisajística, sino también cumple funciones vitales para la reproducción de la vida de todo en la ciudad, en relación a la sombra, en relación a la purificación del aire, en relación inclusive a especies que están en las ciudades que también habitan en esos árboles, en relación a los frutos que muchas veces conseguimos en la ciudad y que tienen cuestiones alimentarias. Entonces, me parece importante insistir en que el arbolado de la ciudad tiene una función que va mucho más allá de lo paisajístico, tiene una función ecosistémica y tenemos que pensarlo como parte de nuestra comunidad de vida, tal cual pasa con los cerros, con el agua, entre otras. Los árboles tienen una función en el conjunto en relación a cosas más importantes, o digamos con una trascendencia mayor como el cambio climático, muy relevantes. Sabemos que hoy en día estamos en una situación de crisis climática que lamentablemente estamos viendo que se agudiza, y una de las principales razones de esto es la deforestación. Lo estamos viendo en la Amazonía venezolana o en la Gran Amazonía, pero también lo estamos viendo como expresión en las ciudades. Y nos preocupa porque nos parece que también detrás de ello, además de hacer la denuncia de árboles, que muchos de ellos son árboles viejos, ¿no? Son como grandes sabios que también habitan en la ciudad, aunque no hablen, están siendo arrasados por una lógica de destrucción de la naturaleza que sobrepone intereses económicos a la reproducción de la vida. En ese sentido, a nosotros nos preocupa o nos interesa también que pensemos el árbol también en su contexto más amplio, que tiene que ver con la crisis ambiental, que también hay una crisis ambiental en Venezuela, que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con las posibilidades de un aire que se pueda respirar, que tiene que ver con el conjunto de las especies que hacen parte de nuestra comunidad de vida. Entonces, como Plantados, queremos también impulsar una reflexión, un cambio de conciencia, un cambio de modo de pensamiento que sea mucho más cónsono con la naturaleza y que piense una otra ciudad mucho más en armonía con la naturaleza y con la vida. Ok, buenísimo. Otra de nuestras líneas de acción es el fortalecimiento de las instituciones. Ciudadanos organizados instamos a las autoridades municipales, estatales y nacionales a recuperar y asumir un rol de protección del arbolado. Esto, francamente,
para mí ha sido una de las partes más incómodas de todo esto proceso, porque realmente no es fácil. Digamos, yo prefiero estar aquí dentro de la selva, sembrando, haciendo el trabajo de disfrutando de la naturaleza. Pero ¿qué pasa con todas estas acciones que nosotros estamos llevando a cabo si no nos alineamos con la institución que debe tener el rol de proteger el arbolado urbano? No pasa nada. ¿Para qué nosotros sembramos un pocotón de árboles? Para que no vaya a haber ninguna aplicación de la ley o la propia alcaldía lo corte por no estar alineado con esto que nosotros estamos comentando. Entonces, como ciudadanos, desde plantados, nos planteamos ir a las instituciones y pedimos derecho de palabra en cada uno de los municipios. Y los obtuvimos. Los obtuvimos en el de Baruta, Chacao, El Hatillo, y en el municipio Sucre tuvimos una reunión con el encargado de la Comisión de Ambiente. Y bueno, fue bien interesante, de muchas maneras, porque realmente hay como una apertura por parte de las alcaldías y de los consejos municipales, pero por otro lado, cuando los ciudadanos como nosotros vamos con una idea de proteger el arbolado urbano, nos conseguimos con un grupo de gente que dice: nosotros estamos haciendo perfectamente bien nuestro trabajo, ¿no? Y en la primera reunión hubo un rechazo fuerte a nuestro planteamiento. Señores, están arrasando con el arbolado urbano. No, nosotros no somos, nosotros no estamos haciendo nada. Y hemos tenido que ir puliendo un discurso, porque nosotros no queremos entrar en conflicto con las instituciones, para nada. Queremos ser aliados de las instituciones y que realmente escuchen el llamado de todos los que estamos hablando. El hecho de ser una coalición ha sido una gran ventaja, porque somos muchas organizaciones y cada una de las organizaciones que forma parte de Plantado tiene una dimensión, tiene una estructura y tiene un trabajo particular. Entonces todo lo que hacemos en Plantado se multiplica y se disgrega en el lenguaje de cada una de estas organizaciones de las que formamos parte. Y eso ha sido muy positivo, porque a la hora de ir a estas instituciones, ellos han visto, bueno, estos son estudiantes, son también profesionales, son empresas, son gente que ya viene haciendo un trabajo de calle, vamos a escuchar a ver qué dicen. Y es un trabajo que hemos llevado a cabo con mucha seriedad. No ha sido uno de los trabajos más cómodos, es un trabajo que todavía queda muchísimo por hacer, pero es una línea de acción para nosotros importantísima. Si no logramos trabajar en conjunto con las instituciones y lograr que haya un plan, porque nosotros no estamos yendo ahí a reclamar, estamos yendo a preguntar como ciudadanos cuál es el plan de mantenimiento del municipio. No hay. ¿Cuál es la frecuencia con la que se hace mantenimiento del arbolado de tal avenida? No hay. Digamos, en Chacao está el IMAC, que es el Instituto de Ambiente, y en Chacao hay como una estructura como más conformada que en otros municipios. Y realmente ya han avanzado las reuniones. Sin embargo, no son reuniones fáciles. El Instituto Urimare, que ha hecho un trabajo grandísimo en el caso de Chacao, porque la idea es ir a ver cómo es que trabajamos en conjunto, cómo influimos nosotros en las instituciones para que ellos mejoren sus prácticas, cómo hacemos para que ellos de verdad tengan una comisión para destiñar los árboles, por ejemplo. A veces uno ve unos árboles espectaculares que están llenos de tiña. La tiña no mata el árbol, la tiña es una bromelia, como todas las que están acá, pero una bromelia que en exceso pues afecta la transpiración del tronco, y eso es importante controlarlo, igual que el guatepajarito. Entonces, digamos, la práctica del mantenimiento a nosotros nos interesa, como enamorados de los árboles, que la alcaldía lo haga de buena forma. Hemos ofrecido talleres de prácticas de poda. La poda tiene una forma de hacerse para que el árbol no sufra en los cortes, para que no se desequilibre. Entonces todo esto es un trabajo que hemos venido llevando a cabo como hormiga, pero la parte de
contención ciudadana es importantísimo, porque si no, las instituciones no sienten presión, no sienten la presión política, no hay un costo político de nada de esto. Entonces todas estas acciones las hemos llevado como un paquete importantísimo para poder generar algo, para poder solicitar un resultado, una respuesta. Y este proceso está vivo, realmente hasta aquí hemos llegado. Han habido estas reuniones, han habido otras reuniones más, y nosotros estamos allí insistentes porque no nos vamos a quedar con eso. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir haciendo acciones porque falta mucho por hacer. Y estamos hablando del arbolado urbano público. Estar consciente de la importancia del arbolado es vital porque mucho del arbolado pertenece a espacio privado. Y por más de que hay que pedir un permiso para hacerlo, sabemos que bueno, que realmente cualquiera puede cortar el árbol que está dentro de su jardín. Y más del 50% del arbolado de la ciudad está en terrenos privados. O sea, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y lo otro es la estrategia comunicacional. Cada una de las organizaciones que conforman Plantados tiene su propia estrategia comunicacional y nosotros, hay un detalle de la presentación que es que este era nuestro logo y el logo surgió de nuestra primera caminata, pero ya cuando empezamos a tener como una coherencia en la comunicación, porque nosotros realmente vamos, nos reunimos, cada uno tiene su oficina, su trabajo independiente, y estamos tratando de llevar esta idea adelante, de conectarnos todos. Pero nos dimos cuenta que tenemos que tener una imagen más coherente, tenemos que tener todo esto que les estoy mostrando ahora, y aquí Diana, que es la esposa de Cheo, nos diseñó ese logo fantástico, y ya entonces todo empieza a tener como a estar bajo la misma forma, los mismos colores y tener coherencia. Y bueno, tenemos un blog que se llama plantadosccs.blogspot.com, que está un poco todo esto de lo que hemos hablado, todos los eventos que hemos hecho. Está este correo, plantadosporlosárboles@gmail.com, al que pueden comunicarse con nosotros, escribirnos, y tenemos el Instagram y el Twitter. A través de Twitter, bueno, después de nuestras primeras acciones, que ya se las voy a mostrar, ha habido una ola realmente. Somos voceros de una cantidad de gente que estaba ahí que no sabía cómo comunicar esto que hoy está pasando. Ahora recibimos denuncias de árboles todo el tiempo. Estamos buscando la forma de canalizar todo esto. De hecho, fuimos a la fiscalía. Y resulta que en la fiscalía, bueno, la cantidad de requisitos para poder hacer una denuncia, pues son más o menos grandes. Y nosotros realmente en este punto estamos más bien llamando la atención y haciendo ruido para que se sumen cantidad de ciudadanos. Nosotros en algún momento presentaremos denuncias formales ante la Fiscalía por casos particulares. Pero, por ejemplo, hace poco cortaron un mijao centenario en la urbanización Campo Alegre. Y fuimos y nos amenazaron y todo, era un edificio nuevo. Resulta que ese árbol estaba ahí antes del edificio, obviamente. Después se construyó el edificio, alegaron que el árbol dañaba el edificio, pidieron un permiso porque el mijao es un árbol que está en veda, no se puede cortar. Pidieron un permiso ante el Ministerio del Ambiente que les fue dado y cortaron el árbol. Y realmente fue muy frustrante. No solamente nosotros, sino muchas de las organizaciones que forman parte de Plantados estuvieron allí, muchos ciudadanos del sector, y no se pudo hacer nada. Se volaron el árbol. Y realmente todas estas líneas de acción para nosotros son importantes para que ese tipo de acciones puedan ser contenidas con mayor efectividad. Bueno, les presento rápidamente las acciones que hemos hecho. Esta fue la primera acción que hicimos. Fue una caminata por 3 municipios. La idea era que ocupara varios municipios. Esto es un poco todas las organizaciones que formaron parte. Era una caminata que salía del Centro Comercial del Recreo y terminaba
Las Mercedes. Leímos el manifiesto, alzamos la voz, monitoreamos, contamos e identificamos. Y en ese sentido, quería leerles un pedacito del manifiesto que lo escribió Cheo. Y así comenzamos todas nuestras intervenciones, pero hoy la hicimos aquí en la mitad. Un árbol no es una simple máquina de oxígeno, es mucho más que un proveedor de refugio y alimento. Es más que una promesa de fuego. Un grupo de árboles es mucho más que un paisaje, más que una ocupación temporal del suelo en espera de nuestras máquinas. Son símbolo nítido, sin voz, del ciclo de la vida. Este manifiesto pueden verlo en el blog. Hubo casi 300 personas, identificamos los árboles. Por ejemplo, este árbol está frente a una venta de repuestos, ya no tiene ramas, esto es lo que le queda, tiene toda esta madera aquí, tiene 3 carteles pegados. Es un árbol, desde nuestro punto de vista, amenazado. Dentro del monitoreo que estamos haciendo, ese tipo de estructuras las llamamos amenazadas, donde hay construcciones nuevas, remodelaciones o ventas que tienen que ver con cosas de vehículos. Los árboles no son bienvenidos y poco a poco se los van a ir volando. Entonces, para nosotros eso es un llamado de atención dentro de la tabla. Cantamos, hubo un grupo de las pioneras, de la que Verónica forma parte, sembramos un árbol en la avenida Casanova, y bueno, para nuestra sorpresa, ese mismo día de la caminata, en el municipio Sucre, en la urbanización La Carlota, cortaron 3 nogales. El nogal es un árbol típico de Caracas, pues es un árbol extraño, no es un árbol tan común como decir un caoba. Y ese mismo día que nosotros estábamos protestando por los árboles, vino una comisión, supuestamente de la alcaldía, porque el árbol estaba afectando algunas tuberías. Y no solo cortaron 1, sino 3. Entonces, bueno, quedamos muy impresionados, hicimos varios posts sobre eso. Y eso motivó nuestra segunda acción, que ya era una acción en bicicleta. Era una rodada por 3 municipios, pero en bicicleta. Que arrancó, bueno, en un lugar emblemático, al lado del centro comercial Recreo, había un caucho gigante, no sé si lo recuerdan muchos de ustedes. Y ese caucho se cayó. Bueno, se cayó porque tal vez hay aguas servidas en la parte de abajo, tal vez se le pudrieron las raíces, se cayó. Y ya han pasado muchísimos años y todavía la base del árbol es como escombros, está quemado, es como un lugar como horroroso. Entonces, y se hizo un desagravio allí. Allí comenzó la rodada. O sea, como ¿qué pasa con este espacio? Ok, aquí había un árbol, se cayó, pero no vamos a poner otro. ¿Qué pasa con esto? Cada vez que se cae un árbol se convierte en un espacio de desidia. No, no debe ser. Y eso es parte de esa valorización del árbol. O sea, eso es parte de decir que hay un tocón ahí y verlo con naturalidad, ¿no? Como, bueno, un tocón. O ver ese espacio donde había un árbol maravilloso y ya no está, y pasar todos los días por ahí y ver ese montón de basura con naturalidad. Eso es lo que no queremos, ¿no? Y queremos buscar la forma de cómo lo visibilizamos eso, porque estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gusta eso, ¿no? Pero nos acostumbramos dentro de la ciudad a pasar cotidianamente por ese tipo de lugar, ¿no? Y la idea es poder cambiar eso y que la alcaldía diga, cónchale, aquí se cayó un árbol, vamos a arreglar esto y vamos a ponerlo porque los ciudadanos realmente están atentos a este tipo de cosas. Dentro de esa rodada en bicicleta tratamos temas súper importantes como el tema de las palmas de la autopista, que la hemos hablado en muchas entrevistas, acerca de todo lo que significó esa depredación de la isla de Margarita y de la península de Paria para traer unas palmas para Caracas, que no son adecuadas, ¿no?
Además, en las vías públicas, desde el punto de vista paisajístico, la vía pública, digamos, nadie requiere sombra montado en un carro, pero es el lugar ideal para generar más arbórea dentro de la autopista. Y de hecho, así ha sido. Lo grave de esto de las palmas son bellas, que no me gustan las palmas, claro que son bonitas, pero cortar un árbol para sembrar una palma, ahí no. Ahí fue que nosotros dijimos, así no, así esto no. Entonces ahí se hizo un desagravio, como lo llamamos nosotros, y terminamos como siempre en la siembra de un árbol y terminamos haciendo canto y una actividad cultural donde habían cortado los 3 nogales. Después, bueno, hubo otro evento que ya fue este año, en marzo del 2022, y fue la huelga global por el clima. Ahí nos sumamos nosotros en este tema del monitoreo de los árboles. Esto arrancó en Altamira y terminó en la Plaza Avión de Chacarito. Bueno, comenzó al revés. Siempre terminamos sembrando un árbol y comenzamos sembrando un árbol con la participación de Jiménez Alcalá, que es un concejal de Chacao. Jiménez Escalón. Y bueno, tuvimos un performance de Verónica, estuvo muy chévere porque el ciclo de los árboles es muy parecido a nuestro propio ciclo. Vamos creciendo. Y era un performance que trataba de hablar sobre qué pasa desde la semilla hasta que el árbol crece. Toda la protección que necesita cuando somos niños, ¿no? Entonces fue muy bonito en ese sentido. Aquí arrancamos y aquí terminamos. Y terminó en algo maravilloso que no nos esperábamos, pero ahí la idea que teníamos era aprovechar que los árboles de la Plaza Avión de Chacarito no son tan altos y hacer un ejercicio de quitar la tiña. Y realmente un árbol, tal vez de esta altura, 3 metros de ancho, un árbol pequeño, generó una montaña de piña grandísima, pero no podíamos sacarla nosotros solos. Nos conseguimos estos personajes en la plaza que nos ayudaron a hacerlo. Y ellos estaban ahí, mira, ven acá para que nos ayudes a sacar esto. Y yo, no, me va a agarrar la policía, me van a decir algo. Y yo, no vale, eso está bien, eso hay que hacerlo. Y le explicamos por qué queríamos nosotros hacer eso. Y se hizo. Y la verdad es que fue maravilloso. Y el resultado de ese monitoreo fue interesante, porque en un recorrido de 2.3 kilómetros teníamos 112 árboles. En teoría, debería haber un árbol cada 10 metros. Entonces, en una zona donde pudiesen haber 230 árboles, había la mitad. Después, habían 8 ventanas selladas, 8 lugares donde habían árboles y ya no están, ni pueden estar porque hay concreto, ¿no? Después, ventanas con tocón, habían 12. Podas mal hechas, 12 podas mal hechas. La poda mal hecha genera cantidad de problemas. De hecho, aquí tenemos un ingeniero agrónomo, Nereida, que nos ha ayudado muchísimo a ese tema de identificar cuál es una poda buena. Habían 6 árboles enfermos, 2 árboles muertos y 4 ventanas disponibles para sembrar. Después ya empezamos a manejar todo este tema con datos más claros. Y el último evento que tuvimos fue el del Día del Árbol, del 29 de mayo, en la que al lado de este mijado un poco extraño, porque no es un mijado común, pues tuvimos lectura de poesía y hicimos un performance también y hicimos un desagravio ante este fico que se cortó recientemente y que ese caso está en la fiscalía. Hay un tema gravísimo con respecto a todo este tema que está pasando con los árboles. Digamos, hay empresas, contratistas de las alcaldías realmente que también están haciendo un trabajo depredatorio importante y este fue uno de ellos. No sabemos, digamos, si eso va a dar resultados o no a fines de la denuncia en la alcaldía, pero nosotros queríamos hacer el desagravio a este árbol. Y
generar esa pancarta y ese hashtag solicito amor, que es un poco cambiar un poco la comprensión de lo que es el himno del árbol a algo tan sencillo como solicito amor, que es lo que los árboles necesitan. ¿Dónde está ubicado eso? Bellomonte. Está detrás de Ciudad Banesco. Frente a la torre financiera. Para terminar, tenemos un video corto de Cheo explicando un poco otro aspecto, otra línea de acción que nos vamos a plantear más adelante y que habla un poco de la ciudad. Mi nombre es José Carvajal, Cheo Carvajal, periodista y en Ciudad Laboratorio formo parte de Plantados en Defensa de los Árboles de Caracas. El tema de las propiedades que tienen los árboles, digamos, que los hacen adecuados o no en una ciudad, es un tema que a mí particularmente me interesa discutir porque se alude constantemente a que hay árboles que no son adecuados en la ciudad. Y se suele decir como con cierto automatismo. Ves una acera y dice, bueno, las caobas no son para las aceras. Y uno podría coincidir más o menos automáticamente también. Pero si tú haces una mirada del contexto, de la acera, de ese árbol, o de la ausencia de ese árbol, y de repente te encuentras con una calle que es bastante amplia, por donde no circulan tantos vehículos, y donde de repente hay vehículos aparcados, estacionados a ambos lados de la acera, y uno se pregunta, ¿no sería mejor si la acera fuese mucho más ancha, que diera entonces un espacio más generoso para un árbol, inclusive para una caoba, y que uno pudiera caminar sin tener al árbol como si fuera un obstáculo? Eso por una parte. Por otra parte también habría que pensar que hay unas especies que dicen que son adecuadas para la ciudad, pero que de repente no tienen gran altura y no dan mucha sombra también. Y que eso también puede ser considerado un problema, porque uno considera que el árbol no es por poner simplemente un árbol. El árbol tiene que dar unas ciertas condiciones, sobre todo cuando uno lo pone, cuando uno es un bosque natural. Y entonces, ¿tú qué quieres de un árbol en una acera? Bueno, que sí, que se vea hermoso en principio, que haga un buen equilibrio con la arquitectura, que ciertamente sus raíces no generen algunos daños, alguna infraestructura de la ciudad, de los servicios de la ciudad, pero de pronto entonces tienes un árbol pequeñito, un lugar donde lo que provoca es tener un árbol grande. Entonces, ¿cómo hacemos en esos casos? ¿No será que no es solamente el espacio del árbol, sino repensar la ciudad para que el árbol, mayor cantidad de especies, mayor variedad, pueda tener cabida según esa nueva ciudad? Y en vez de estar pensando el árbol para la ciudad que tenemos, que es un desastre, es una ciudad antipeatonal, una ciudad de los carros, es una ciudad donde lo que se privilegia es al que conduce y no al que camina. Habría que pensar eso, como para decir, bueno, entonces como que los árboles adecuados hay un rango mucho mayor, porque estamos pensando no solo el árbol en esa ventanita que con cierta pichirres nos dejaron, sino estamos pensando en un árbol para esa ciudad que queremos y debemos construir. Bueno, entonces los dejamos con esta pregunta. Vamos a pensar, imaginar cuál es la ciudad que queremos. Somos uno de los 10 países megadiversos del mundo, tenemos más de casi 5.000 especies diferentes de árboles y bueno, tenemos que protegerlos. Pero tenemos de las ciudades menos amables con los peatones y que favorecen más el tránsito automotor. O sea que creo que nos falta mucho por hacer en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son los árboles apropiados para sembrar en las aceras?
Bueno, estamos en esa discusión. Digamos, yo como paisajista, yo soy amante de los árboles desde muchos aspectos. Y digamos, el gremio de los paisajistas es estricto en el tema de cuáles son los árboles para la ciudad. Raíces profundas, no muy altos. Y yo mismo como paisajista creo que no debe ser tan estricto. Por ejemplo, o sea, jabillo es un árbol que no se debe sembrar en una ciudad. Pero yo vivo en la principal de Cebucán y me parece que eso es una cosa increíble. ¿Cómo alguien no va a vivir un árbol de 40 metros que la sombra es densa de ese tamaño? Y eso ya es un patrimonio prácticamente. Caobo, bueno, está bien, el caobo hay lugares donde no debe sembrarse. Pero cuando nosotros pasamos avenidas sembradas de caobo, como la de los caobos, es fascinante. Son bellísimos. Que caen las piezas esas, las semillas, y pueden hacer daño. Bueno, sí, está bien. Pero por ejemplo, si han tenido la oportunidad de viajar a otros países y ver un solo tipo de árbol en la avenida, ¿no? O ver los bosques con solamente pocas especies, nosotros tenemos el privilegio enorme de poder tener una ciudad diversa, ¿no? Con muchísimos tipos de árboles. O sea, los árboles propios para la ciudad deben ser árboles que no dañen las aceras, que afecten lo menos posible la infraestructura urbana, ¿no? Pero como dice Cheo, la infraestructura urbana también debe proveer condiciones para que esos árboles se adapten bien. Por ejemplo, la copa de los árboles tiene que ver, porque el edificio, si tú abres la ventana de tu casa, no quieres tener la rama metida dentro de tu casa. A mí sí me gustaría, pero hay gente que no le gusta. Entonces, es una discusión muy amplia que queremos como irla como dándole forma, pues. Mira, yo quería compartir una experiencia urbana que la tengo siempre muy presente con este tema tan dramático que ha sido esta poda deformantes, las talas caprichosas, etc. Y es una operación de árboles que hizo el metro. O sea, con lo cual se presenta esta otra mirada. A lo largo de la Avenida México, cuando se estaba construyendo el metro de la estación de Parque Carabobo y de Bellas Artes, toda esa acera tenía caobo. Como iba a construirse el metro, entonces ellos sacaron todos los árboles, pero lo curioso fue que los podaron agresivamente, pero lo curioso fue que ellos, más arriba, los plantaron. Todo el mundo decía que esos árboles no van a vivir, porque los vimos, como eran bellísimos, caobos, vimos cómo los podaron totalmente, no quedaron ramas, y sembrados, y todo el mundo apostaba que esos árboles no iban a vivir, y nosotros nos quedamos pendientes de seguir en la pista. ¿Cuál sería la sorpresa? Que los árboles vivieron, que los árboles retoñaron todo y que los árboles crecieron, y son ahorita los árboles de la acera que está bordeando el Liceo Andrés Bello. Toda esa acera de los caobos que están allí sembrados vienen de esa historia. Entonces, esa es una historia que nos dice que sí es posible no solamente no podarlos, no talarlos, sino inclusive trasplantarlos, que los árboles sí se pueden trasplantar, y algunas medidas hicieron los que manipularon esta operación, que era del metro, para que ese trasplante fuera eficiente y que esos árboles hoy día están. Y les estoy hablando era la década de los 70, cuando construyeron el metro, eran los 70. Y ellos, hoy día pasamos y los árboles están sanitos y bellos. Entonces, ¿por qué no pensar también en la acción del trasplante? Porque es la alternativa de talarlos. ¿Qué pasa después que se tala con esa madera? Porque hay árboles de maderas preciosas que están talando y no sabemos a dónde van a parar. Se vuelven ¿qué? Acerrín. Ni siquiera sirve para hacer un mobiliario urbano en parques. O sea, yo esa experiencia la tengo bien presente. Yo creo que allí hace poco llegó una solicitud de un amigo que me dio un trastoque, porque precisamente es un amigo, óchale, que necesitan talar un árbol en mitad. Bueno, pero ¿por qué no hablamos entonces de trasplante? ¿Qué pasa con el entrenamiento de la mano de obra, de los servicios
municipales que están detrás, que además no solamente es Baruta, estuvimos haciendo el recorrido en Catuche y en un terreno baldío que habían invadido y que se volvió un taller mecánico, tumbaron un bucaque centenario en todo el borde de Quebrada Catuche. Nadie lo ve porque no está en ninguna avenida, pero eso está pasando por todos lados. Cuando hicimos el recorrido con Chol también por el Guaire y por todo, veníamos de Macarao y ahí veníamos viendo, o sea, el desguace de los árboles de Caracas es norte, sur, este y oeste, todos los municipios, municipio Sucre, municipio Libertador, municipio... ¿Qué pasa con la mano de obra que está? O sea, es nada más una sierra eléctrica y un machete. O sea, ¿por qué no se está...? Eso es todo un entrenamiento que da además mucho trabajo. Un buen entrenamiento de mano de obra. ¿Por qué entonces no hay una escuela? Otra cosa, los viveros urbanos desaparecieron en Caracas. Donde es la sede de la policía, de la COTA 905, ese era un vivero municipal. Ese era un vivero municipal. Los viveros municipales todos desaparecieron. Entonces, ¿cómo se provee a la ciudad de árboles, de palmeras adecuadamente para que se siembren en los jardines, en los parques? ¿Por qué está viendo esta cosa aberrante de las palmeras? Una operación de palmeras a lo largo de la autopista de un costo altísimo y sin embargo en paralelo la gran colección de palmas venezolanas que está en el jardín botánico, ok, ha recibido ayuda, pero no a la dimensión del costo de todo ese sembradío de palmas. O sea, el director, los investigadores del jardín botánico con sus uñas, trabajando allí con el voluntariado verde que asiste y les colabora, pero no como esta operación que han hecho tan descarada de sembrar palmeras traídas con un costo altísimo y además no conformándose con las palmeras, sino además poniendo palmeras metálicas más aberrantes todavía con un costo altísimo. Entonces, y también el tema no es, no, porque la palmera ocupa menos espacio, entonces yo te quito el árbol y te pongo la palmera. No, porque eso tampoco es así. O sea, y nosotros qué estamos haciendo por cultivar nuestras palmeras y poderlas usar correctamente en parques, en avenidas, en la colección del jardín botánico, antes de pensar en que vamos a traernos unas rarísimas equidistantes y pongámonos a lo largo de la autopista. O sea, esos gastos son superfluos cuando tenemos necesidades fundamentales de las palmeras de la Universidad Central. O sea, la Plaza de las Palmeras necesita reposición de chaguaramos, el Parque del Este necesita la reposición de los chaguaramos en las islas. ¿Qué inversión es esa? Entonces, sustituir árboles para decir, no, es que yo te estoy sembrando palmeras, tampoco ese cuento va. Bueno, otra experiencia, otro comentario compartamos así. Buenos días. Yo soy Verónica Carrasco, de Espacio Público Vivo, miembro de la Comisión Plantados. Yo quería resaltar aquí el valor social de este proceso que venimos llevando desde que nacimos como Plantados. Y es que se va generando una integración entre diversas comunidades y experiencias tan hermosas como el domingo pasado cuando plantamos el flamboyán. Hay una foto que muestra 4 generaciones juntas alrededor y plantando el árbol. La abuela de 83 años sostiene la varita por acá, el niño de 8 años y el niño de 10. Con la tierra estaba Gabriel. ¿Cuál es tu edad, mi amor? 40 y pico. De 40, otros de 50, es decir, 50 más. ese momento Estaban los adultos contemporáneos. también fue un momento muy revelador, porque eran 4 generaciones cuidando, plantando un árbol. Por otra parte, el árbol como símbolo de la vida a lo largo de las culturas humanas tiene un poder enorme, y aunque no seamos muy conscientes a veces, ese árbol está creciendo un sentimiento integrador. Se habla de comunidades efímeras, una comunidad que se organiza un segundo, la gente va pasando, se para, se detiene, hacen algo junto y luego se dispersa. Resulta que acá estamos empezando ya un proceso donde las comunidades nos estamos conectando y ese asunto de las redes protectoras está empezando a cobrar fuerza. Entonces la dimensión social
de esta visión de proteger, plantar y cuidar de la vida a través del árbol como un elemento que nos protege agua, suelos, gente, pajaritos, una serie de animalitos, ¿verdad? Es súper importante. Y en algún momento vamos a ver cómo esto que estamos ahorita sembrando nosotros se va a convertir en un elemento mayor de integración de una sociedad que está rota. Entonces, los invitamos a que se sumen, síganos por las redes y cuando haya algún acto, algún evento, vengan y formen parte de esta comunidad que protege la vida. Tomar también la palabra, yo soy Orixa Monsalvedán, soy bióloga y también formo parte de la coalición Proyectados. Yo soy parte de plataformas contra el minero del Orinoco. Y bueno, me armé de valentía después que Verónica habló, porque yo me uní a Plantados, pues a mí, a pesar de que mi área en biología es más hacia los Andes, hacia los andinos, cuando yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo en la Amazonía, que todos los que estamos aquí sabemos lo que eso significa, no solo nuestra Amazonía, toda el gran bosque amazónico que saben que tiene muchas presiones y amenazas, ¿no? Bueno, resulta que nuestro país, que era tal vez en ese sentido privilegiado, porque éramos los que teníamos proporcionalmente como más preservado nuestro bosque amazónico y teníamos muchas menos amenazas y presiones que en otros países, ahora también estamos liderando en destrucción y en devastación ambiental. Entonces, yo asimismo, pues yo estoy aquí y lo que a mí me mueve por la Amazonía me mueve en la ciudad. Lo que me mueve por la naturaleza me mueve precisamente en Plantados. Creo que definitivamente todos los que estamos muy vinculados a esto tenemos que asumir mucha más responsabilidad, mucho más compromiso, mucho más lucha por todos esos ecosistemas. Yo hablo de Amazonía, pero sabemos que el territorio nacional en general tiene una crisis ambiental. De hecho, la crisis también es ambiental. Gracias. A ver, ¿quién quiere compartir alguna experiencia, algo, una anécdota o algo? Bueno, yo no tengo ninguna experiencia ni anécdota que compartir, yo más bien lo que tengo son preguntas, ¿no? Y tampoco, bueno, o sea, las voy a hacer, puede que la tenga la respuesta, pues que no. A nivel de planeación urbana, no existen unos retiros que se deben respetar desde los edificios o casas o inmuebles hacia afuera, hacia lo que viene a ser la zona vehicular o los pasos peatonales, ya digamos definidos en cantidad de metros que simplemente puedan dar cobijo a decir, mira, o sea, este es el área que debe ocuparse para los jardines frontales de los inmuebles, para la acera, para las ventanas, para el hombrillo y para las áreas de circulación. O sea, digo porque es importante como que tengamos claridad en cuáles son las herramientas y cuáles son los argumentos que nosotros disponemos a nivel de legislación, de normativas para defender la tala de un árbol a la hora de que se te presente. Porque uno, bueno, en el transitar por la ciudad, te encuentras con que, bueno, si ves a veces como que los árboles están pegados al urbanismo, pero es que resulta que el urbanismo se ha comido todos esos espacios. Entonces, bueno, hablando de metros, ¿de qué hablamos cuando decimos, mira, o sea, una buena planeación urbana debe respetar esto, esto y esto, que son tantos metros, y ahí debería estar situado, emplazado un árbol? Digamos, ahorita le doy la palabra a Lisette, también tiene algo que comentar al respecto. Están todas las ordenanzas de cada uno de los municipios con respecto a la construcción.
nosotros como Plantados estamos también haciendo una revisión sobre la ordenanza. No es fácil entrarle al lenguaje, incluso como arquitecto, al lenguaje en el que la ordenanza está planteado. Muchas veces no especifica, pero sí habla de metros, ¿no? Pero evidentemente estamos frente a una ciudad que tiene que dejar de ser la ciudad que ha sido y convertirse en otra ciudad, ¿no? Un poco porque tenemos una ley del ambiente increíble que no se está aplicando y tenemos una ordenanza que pues no se toma tan en serio, ¿no? Existe, por ejemplo, ahorita se está discutiendo un plan de ordenanza en el municipio de Chacao que contempla el 100% de ocupación de la parcela. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está dentro de la parcela me la puedo arrasar completo. Y eso está en el tapete, no ha cumplido con los procedimientos de hablar con la comunidad, de mostrar. En ese sentido Verónica ha estado súper involucrada con eso. Y bueno, digamos que es un trabajo arduo. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, que hay que saberlas, hay que conocerlas y hay que tenerlas en la mano para poder argumentar cosas y también para poder cambiarlas. De hecho, ahí la ordenanza sobre los árboles del municipio de Chacao estuvo disponible para poder hacer comentarios. Y la verdad es que nosotros hicimos cantidad de comentarios porque no hay especificaciones de especies, no dicen cosas técnicas sobre el manejo de cómo debe hacerse exactamente, ¿no? O sea, es muy general, ¿no? Entonces un poco como, de hecho tenemos abogados dentro de Plantados que nos han asesorado un poco cómo entender estas cosas, pero es un punto muy importante. La verdad, gracias por la pregunta y chévere porque lo tenemos en mente y estamos buscando la forma cómo poder abarcar también ese aspecto. Mira, hay una cosa, hay ciudades que tienen eso adelantado. Por ejemplo, Bogotá existe por iniciativa de la alcaldía. Ellos hicieron una cosa que se llama la cartilla del espacio público. Y la cartilla del espacio público habla del tipo de ventanas, dependiendo del ancho de la acera, de cómo plantar los árboles para que la raíz sea profunda y no se vuelva una raíz horizontal que levante las aceras, las distintas distancias, los árboles que se pueden colocar en las islas entre pasos de carros. O sea que hay cultivas en Brasil también, en México también. Entonces hay alcaldías que ya han avanzado el tema de tener no solamente una normativa escrita con tal, sino que en este caso la cuartilla, un día de repente en esas reuniones de Plantados me acerco y la llevo porque es muy ilustrativo. O sea, cualquier persona lo puede construir un taller mecánico. Tiene la cartilla, está el dibujo, las medidas, cómo lo hace, y está hecho con toda esa intención, que cualquier persona pueda construir y respetar los árboles, la forma, la recomendación, el tamaño, la distancia, y eso es algo que nos lleva en adelante. El hecho de que en varias gestiones de alcaldía en Bogotá se continuaron las gestiones, no se sabotearon, no es que el que sustituyó al que estaba borró todos los proyectos, no, ellos tuvieron la voluntad de continuar los proyectos y eso ya está metido dentro. Entonces esa cartilla es ilustrativa, es educativa. Vamos a verla, vamos a revisarla, porque es un buen instrumento. Hay un asunto que es muy grave en este momento en el país. Tenemos una tremenda crisis del marco legal y de su aplicación. No se cumplen las leyes que existen y nadie las respeta porque si llega el funcionario a ponerle la multa, el pago es mayor a lo que da el en esta nómina es muy difícil mantener ese orden. De hecho, el municipio de Chacao actualmente está proponiendo una ordenanza de cambio de comunicación en Bello Campo y Bello. Son entradas en seguridad del municipio. Resulta que la consulta de los vecinos ha sido excesiva, mínima y trasteada. Mucha gente no lo sabe, no han explicado en la facultad, no han venido a la comunidad que no van a poder. En lugar de dar 60 más 30 días para la discusión de los vecinos y luego hacer propuestas, dieron 15 días, de los cuales a mi asociación de vecinos le dieron
técnico, ambiental y de proceso básico. Si nos compran 20 edificios de 12 pisos y nos traen 300 personas más, ¿qué vamos a hacer con